Hola muchachos, vamos a resolver el ejercicio 12 de los ejercicios de repaso del capítulo 3 del libro de Thomas, en donde se pide calcular la derivada. Entonces, si se fijan aquí, el ejercicio número 12 tiene esta fracción y esta otra. Podemos empezar a derivar así tal como está. Entonces derivaría esta fracción y luego le restaría la derivada de esta otra fracción. Si yo quiero, puedo hacer otras cosas como primero la suma de estas fracciones y del resultado la derivada. O puedo aplicar identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué les parece si resolvemos este ejercicio que les digo que es el número 12? Si lo resolvemos varias veces por caminos distintos para comparar y para aprender también diferentes cosas. Al elegir un camino distinto, tenemos que aplicar diferentes propiedades o reglas u operaciones. Entonces, vamos aquí a resolver en esta ocasión tal como está. Entonces, como lo que tenemos son fracciones, para derivar una fracción, ¿se acuerdan? Se usa la regla del cociente. Voy a escribirla aquí, miren. Nada más para que se acuerden. Ustedes tienen que tener a la mano su formulario. Entonces, en el numerador la función se va a llamar u y la del denominador se va a llamar b. Y cuando yo quiera derivarlo, voy a derivar b por u' menos u por b' entre b al cuadrado. Esa es la fórmula. Si la queremos decir en palabras más rápidas, sencillas y sin tanta u y b, yo tengo aquí esta fracción. Entonces, primero derivo una y la otra queda escrita, ¿sí? ¿Cuál derivo? La del numerador. Y en el siguiente término derivo la del denominador. Es una resta y divido entre el denominador al cuadrado. Eso es todo. No es difícil. Una se deriva y la otra no, y luego la contraria, pero sí tiene que ser primero la derivada de u, porque como esta es una diferencia y la diferencia no es conmutativa, pues sí tiene que ser en este orden, para que el que sea el sustraendo siempre sea donde está la derivada de b, o sea, del denominador. Vamos a aplicar esa fórmula entonces. A ver. Y' de x. ¿Qué es? El de abajo, que es seno cuadrado de x, por la derivada del de arriba, que es 0. La derivada de una constante es 0. Menos el de arriba, que es 1, ¿sí? Por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es, fíjense, este es seno al cuadrado. Entonces, quiere decir que tengo que aplicar la de la potencia. ¿Cómo va esa? La potencia baja, se escribe la base, se le resta 1 a la potencia 2 menos 1, 1, el 1 no se escribe. Y luego se multiplica por la derivada de la base. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Entre el denominador al cuadrado. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Qué se derivó aquí? ¿Por qué está el 0? Porque es la derivada de 1. El seno solo quedó, seno cuadrado quedó igual. Y luego, ¿qué hicimos con el 1? Pues solo se escribió, porque ya lo habíamos derivado. Ahora le toca solo estar escrito. Y aquí, ¿qué está? La derivada de seno cuadrado. Baja la potencia, se escribe la base
y luego se multiplica por la derivada de la base. ¿Quién es la base? La base es seno. Derivada de seno, coseno, entre el denominador al cuadrado. Ya es todo. ¿De qué? De esta fracción. Ahora menos, tengo que derivar esta fracción. ¿Cómo va a quedar? Algo similar porque estoy aplicando esta. Miren, ¿sí? Dos términos y el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué sigue? Menos, porque ese menos ya está aquí. Es este. Entonces, aquí sigue menos. Ay, no puse la música. Bueno, menos que vamos a escribir si quieren la raya para que no se confundan. Y entonces ahora sí, seno, ese nada más lo escribo, el denominador. Y el numerador, que es 2, lo voy a derivar. Derivada de 2, 0. Menos 2, que como ya lo derivé, ya nada más se escribe. Y ahora la derivada de seno es coseno. Ya no necesito paréntesis. Entre el denominador al cuadrado. Podemos decir el de abajo o el de arriba, porque ciertamente unos están abajo y otros están arriba, pero sus nombres en matemáticas son numerador y denominador. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos seno por derivada de 2 menos 2 por derivada de seno, que es coseno, entre seno al cuadrado. Ya volvimos a aplicar esta. Entonces, si se fijan, ahora utilicé el cuaderno girado, precisamente porque como eran dos fracciones y yo sé que cuando derivo una me van a quedar dos, pues iba a necesitar espacio. Fíjense, apenas alcanzó el espacio. Bueno, ahora vamos a simplificar esto. Va a simplificarse mucho porque esto es 0, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué queda. Vamos a concentrarnos primero en el orden como está. A ver, y' de x. Y bueno, ya no dejé suficiente espacio ahí. Eso estuvo muy mal. A ver, vamos a usar este color para que no se confundan. Esto es 0, dijimos. ¿Qué queda entonces? Menos 2 seno de x por coseno de x. Ni modo. Ya puse aquí un paréntesis. Ahora voy a tener que ponerle ahí ese paréntesis. Todo esto entre seno a la 4. Ahora vamos a simplificar la segunda parte. ¿Qué tenemos? Menos, esto es 0. Entonces menos 2x, perdón, menos 2 coseno de x entre seno cuadrado de x. Vamos a revisarlo. Esto es 0, ya no aparece. Luego 1 por 2, aquí está menos 2 seno coseno. Estos paréntesis no se necesitan, bueno, ya los usé yo. Y luego teníamos seno al cuadrado, seno a la 4. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente fracción. Esto es 0. Entonces ya nada más nos queda menos 2 coseno de x, seno cuadrado de x. Este menos, que es este de aquí, es el que tenemos desde el inicio. ¿Sí? Entonces, la derivada de este, hasta ahorita lo que tenemos ya simplificado es esta parte. Y la derivada de este, simplificando, es esta parte. Bien. Eso que está escrito ahí, tomando en cuenta lo que hay todavía que simplificar signos, aplicando operaciones de los signos, propiedades de los signos, básicamente ya está bien.
Aquí podemos simplificar, miren. Tengo seno a la 4 y este seno, pues este va a quedar seno a la 3. Entonces vamos haciendo eso de simplificar estos senos y aquí, si se fijan, este va a quedar positivo y este negativo. Entonces voy a escribir primero esta fracción y luego esta, porque recuerden que se acostumbra que primero quede lo positivo, lo que tiene signo más. Entonces, signo positivo, perdón. Entonces, Y'. ¿Qué voy a escribir aquí? Esto. 2 coseno de X entre seno cuadrado de X. Ya, es todo. Ahora voy a escribir esta fracción. Entonces, menos, porque está este menos. Y dijimos, este seno ya no se va a escribir, porque se va a simplificar con este. Entonces, menos 2 coseno de X entre seno cúbico de X. ¿Por qué cúbico? 4 menos 1, 3. ¿Dónde está el número mayor? En el denominador. Bueno, el resultado queda en el denominador. ¿Sí? 3 menos 1, digo 4 menos 1, 3. ¿En dónde? En la potencia. Y ya, esta es la derivada. A ver, vamos a revisarla. Está muy sencillo lo que tenemos ya. Fíjense, de tener todo este desastre, ya nada más nos quedamos con esto. Claro, había varios ceros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que signos iguales, positivo. Y ya solo la copié. Ahora aquí, ¿qué? Signos contrarios, negativo. Y aparte de copiar el 2 y el coseno, simplifiqué esto y me queda seno cúbico. Es todo. Bueno, este es seno cuadrado y este es seno cúbico. Si se fijan, el denominador no es igual. Si quisiera hacer yo la suma de estas fracciones, tendría que usar un común denominador. O también puedo factorizar el 2 coseno de X. Bien, entonces miren, esto que o lo que ya están viendo aquí, ya está simplificado. Entre ellos ya está simplificado. Me refiero que aquí ya no hay nada que simplificar, ni aquí tampoco. Pero yo puedo escribirlo de otra manera. Y tal vez al escribirlo de otra manera, es decir, al encontrar una equivalencia algebraica, tal vez esa equivalencia se vea en el espacio que se escriba, se vea todavía más simple. Va a ver, vamos a intentarlo. Entonces, ya está encerrado porque eso ya es una respuesta correcta. Vamos a ver cómo se ve la respuesta factorizando. ¿Qué hay en común? Está en común el 2 coseno de X en el numerador. 2 coseno de X. Y en el denominador es común el seno cuadrado de X. Una vez que ya tenemos el factor común, ¿qué vemos? Que este factor común es precisamente todo este término. Entonces la primera parte del paréntesis solo lleva un 1. Menos que, a ver, este 2 ya está. Entonces un 1 en el numerador. Y en el denominador este seno cuadrado. Entonces se necesita seno de X. Ya está factorizado. Si lo verificamos, fíjense cómo queda el resultado factorizado. Si yo multiplico esta fracción por 1, me queda esto, ¿verdad? Exactamente igualito. Y si yo multiplico 2 coseno de X por 1, queda 2 coseno de X. Y seno cuadrado por seno, seno cúbico de X. Ahí está. Entonces, sí, se ve bien esta respuesta, se ve muy bien. A la vista esto está más simple que esto.
Acuérdense que ya nada más son equivalencias algebraicas o pueden ser equivalencias o podríamos haber aplicado identidades trigonométricas, pero hasta aquí solamente estoy aplicando álgebra. Bueno, entonces sí, me gusta más este resultado. Pero a ver, hay otra opción, la suma de las fracciones, ¿se acuerdan que se los comenté? Puedo sumar aquí y el resultado visiblemente será otro, pero es el mismo. Insisto, es una equivalencia algebraica. Ahora vamos a intentar ese tercero. Entonces, dijimos, ¿de qué otra manera podemos ver el resultado de la derivada? Pues con una suma de fracciones en donde el común denominador es seno cúbico, porque tenemos uno es seno cuadrado y otro es seno cúbico. Entonces el común denominador es seno cúbico, el mínimo común denominador. Muy bien, seno cúbico entre seno cuadrado a seno por coseno, por el numerador, o sea, 2 coseno de x seno de x. Y seno cúbico entre seno cúbico a 1 por el numerador, no lo afecta, ¿verdad? Y nos va a quedar así. Entonces, vamos a revisar esa suma de fracciones. Y antes de revisarlo, les voy a anotar aquí la división que hice, porque luego, por alguna razón, les cuesta mucho trabajo las divisiones de polinomios y de monomios también. En este caso, como son de trigonométricas, pues también todo lo que tenga funciones trigonométricas les cuesta trabajo. Miren, no es difícil. Lo que pasa es de que ustedes en su vida académica empezaron con aritmética, que eran solo números, y luego en la secundaria de repente aparecieron las X, y se supone que en la prepa en algún momento vieron trigonometría, pero se supone, y a lo mejor también en algunas secundarias. Pero pues eso nada más se supone, porque cuando llegan a la universidad, al parecer son extraterrestres para ustedes. Son cosas muy desconocidas. Entonces, a ver, vamos a ver cómo escribí este resultado. Común denominador entre estas dos fracciones, voy a escribir siempre el mínimo común denominador. Y cuando se dice mínimo, ¿qué hacen ustedes? Escribir el que tiene cuadrado. No. El mínimo común denominador es algo que va a dividir a ambos, ¿sí? Yo aquí puedo escribir seno a la 9, seno a la 10 y es un común denominador, pero no es el mínimo, porque ya le poner una potencia 4, 5, 6, todas esas van a dividir a estos, pero no van a ser los mínimos. Entonces, el mínimo que divide a estos dos es justo seno cúbico. Y aquí lo tengo. Seno cúbico entre seno cuadrado, ¿qué queda? Seno de x, porque se restan los exponentes 3 menos 2, 1. Y ese seno de x, ¿sí?, va a multiplicar a 2 coseno de x, entonces va a quedar 2 coseno de x, seno de x. Y luego se repite lo mismo, pero para la siguiente fracción. Seno cúbico entre seno cúbico a 1. O sea, ya no la escribí, no, o sea, déjenme hacerla así mentalmente, muchachos. Seno cúbico entre seno cúbico a 1 por 2 coseno de x, 2 coseno de x. Obviamente yo estoy tomando en cuenta el signo que es una resta, ahí está. Entonces, ¿cuál es el resultado que les parece más simple? Este es el que sigue pareciendo más simple, el que está factorizado, ¿se fijan? Pero aquí no se pierde el tiempo jamás, porque practicamos una suma de fracciones, practicamos una factorización, y aquí pues lo dejamos después de las simplificaciones que hicimos al inicio. Entonces todo es ganancia, ¿sí? Bueno.